Hola a todos. Cuando pensamos en Nueva York, se nos vienen a la cabeza rascacielos, luces, el bullicio, lo típico. Pero hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a coger una pala, por así decirlo, y vamos a excavar. Vamos a descubrir las historias secretas, los fantasmas y los cimientos ocultos sobre los que se levantó esta ciudad increíble. A ver, pensemos en esto un momento. ¿Y si todo lo que vemos, todo lo que creemos conocer, es solo la última página de un libro viejísimo? La verdadera historia de Nueva York no está a simple vista, no. Está enterrada bajo el asfalto y, sobre todo, perdida en el tiempo. Hay una palabra que es perfecta para describir esto, y es palimpsesto. Imagina un pergamino antiguo en el que se escribe, se borra y se vuelve a escribir encima. Nueva York es justo eso, una ciudad que se ha reescrito 1000 veces, donde cada nueva era intenta tapar la anterior, pero siempre deja huellas. Y hoy nosotros vamos a seguir esas huellas. Muy bien, pues vamos al lío. Empecemos a cavar en la primera capa, el mismísimo mito fundacional de la ciudad. Y ojo, el secreto no es el precio que se pagó por Manhattan, eso es lo de menos. El verdadero misterio es mucho más interesante. Aquí está el meollo de todo, el choque cultural que lo empezó todo. Por un lado, tienes a los europeos con su idea de propiedad. La tierra se compra, es tuya para siempre y punto. Y por otro, a los Lenape, que pensaban, ¿poseer la tierra? Para ellos la tierra no se poseía, se compartía. Así que la famosa compra de Manhattan no fue tanto una estafa por el precio, sino un malentendido total sobre lo que significaba la tierra. Y ya que estamos, hablemos del famoso precio. Hay que olvidarse del mito de los $24. Si calculamos el valor real de los bienes que se intercambiaron, como calderos de metal o telas, hoy serían unos $1.143. Pero de verdad da igual. Centrarse en el dinero nos distrae de lo importante. No fue una compra, fue el principio de una ocupación basada en dos maneras de ver el mundo que no podían ser más diferentes. Y para rematar la historia, el tipo que cerró el trato, Peter Minuit, acabó despedido por sus jefes holandeses poco después. ¿Y qué hizo él? Pues traicionarlos, ni más ni menos, y ayudar a los suecos a montar una colonia rival justo al lado. O sea que la traición está literalmente en el ADN de Nueva York desde el minuto 1. De acuerdo. Ahora vamos a bajar de la superficie. La siguiente capa que vamos a explorar ya no es histórica, es física, real. Porque debajo del asfalto se esconde toda una red de secretos que se diseñaron para el espionaje, para el poder y para el transporte clandestino. Durante la ocupación británica, en la Guerra de Independencia, Nueva York era el centro de operaciones del enemigo. La red de espías de George Washington, para no ser descubierta, se refería a la ciudad con un número en clave, el 727. Usaban tinta invisible y códigos súper complejos, todo para mover información vital. La ciudad siempre ha sido un tablero de ajedrez para juegos de sombras. Y un ejemplo alucinante de esto yace bajo tierra. Es la estación de metro original de City Hall. Era una auténtica preciosidad, con unas bóvedas espectaculares, candelabros de latón, la llamaban la joya de la corona. Pero, ¿qué pasó? Pues que su belleza fue también su perdición. La curva de la vía era tan elegante que los trenes nuevos, que eran más largos, no podían girar bien, así que en 1945 la cerraron. Se convirtió en un fantasma arquitectónico. Pero es que hay más, mucho más. Existe una vía de tren secreta, la Vía 61, justo debajo del lujoso Hotel Waldorf Astoria. Se construyó para que presidentes como Roosevelt pudieran entrar y salir de la ciudad sin que nadie los viera, algo que le venía muy bien para ocultar su polio al público. Y también se habla de túneles militares que se derrumbaron construidos para mover tropas y armas en secreto. La ciudad tiene sus propias arterias ocultas. Bien, subimos otra vez a la superficie para analizar los sistemas que de verdad mueven los hilos de la ciudad. La siguiente capa es la del poder, la del dinero y, cómo no, la de la corrupción. Vamos a ver desde los orígenes secretos de Wall Street hasta la maquinaria política que llegó a controlar hasta el último voto. El centro financiero del mundo no nació en un edificio imponente, que va, nació en secreto, bajo un árbol. Después de un pánico financiero que casi lo destruye todo, 24 corredores de bolsa firmaron el llamado Acuerdo de Bretton Woods. El plan era simple pero brillante. A partir de ese momento solo harían negocios entre ellos y se cobrarían siempre la misma comisión fija. Acababan de crear un club privado, un sistema cerrado que les dio el control total del mercado. Y claro, donde hay tanto dinero, suele haber corrupción. El caso de Boss Tweed y su maquinaria política, conocida como Tammany Hall, es de otro nivel. Llevaron el saqueo de la ciudad a una escala épica. Se calcula que robaron una cantidad que a día de hoy equivaldría a unos 5.000 millones de dólares, una auténtica barbaridad. Todo a base de contratos inflados y sobornos. Fue uno de los mayores robos de la historia de Estados Unidos. Pero aquí viene la gran paradoja.
Tammany Hall era corrupto hasta la médula, sí, pero para miles de inmigrantes pobres era la única ayuda que tenían. Les daban carbón para calentarse en invierno, comida cuando no tenían que comer, ayuda legal, compraban sus votos, por supuesto, pero al mismo tiempo les ofrecían un salvavidas que el gobierno oficial les negaba por completo. Y llegamos a la última capa que vamos a explorar. Es la más etérea, la más sutil, la de los habitantes invisibles de Nueva York. Hablamos de los fantasmas, que según dicen todavía recorren sus edificios, y también de las voces de las culturas que resuenan en cada esquina de la ciudad. Nueva York, por lo visto, está llena de fantasmas famosos. La gente cuenta que el espíritu del último gobernador holandés, Peter Stuyvesant, todavía se pasea golpeando su pata de palo, o que el fantasma de Mark Twain se aparece en su antigua casa. Incluso Yoko Ono afirmó haber visto al espíritu de John Lennon sentado en su piano en el apartamento del Dakota. Son como ecos del pasado que se niegan a irse. Pero a lo mejor los fantasmas más importantes no son espectros que atraviesan paredes. A lo mejor son las voces vivas de las culturas que han dado forma a la ciudad. Esos ecos lingüísticos son, sin duda, el alma invisible de la Nueva York de hoy. Y este dato es para caerse de espaldas. En Nueva York se hablan más de 800 idiomas. ¡800! Esto no es un crisol de culturas, es un auténtico santuario lingüístico. Es literalmente la ciudad con mayor diversidad de lenguas de todo el planeta. Y claro, esa diversidad se ve en su gente. Casi el 40% de los neoyorquinos no nacieran en Estados Unidos. Esto significa que la identidad de la ciudad no es algo fijo. No, está siendo reescrita constantemente por voces que llegan de todo el mundo, creando un tejido social que no para de cambiar. Y aquí está la clave de todo esto. Nueva York se ha convertido en una especie de arca de Noé para los idiomas. Lenguas que están a punto de desaparecer en sus lugares de origen, ahí encuentran un refugio. Hay casos increíbles, como el del seke, un idioma de Nepal del que, a día de hoy, se oyen más hablantes en Brooklyn que en su propia tierra. La ciudad no solo acoge culturas, las está salvando. Al final, todo los lleva de vuelta a nuestra idea del principio. La historia de Nueva York es un palimpsesto. Cada capa, desde los holandeses y sus malentendidos, pasando por los espías, los corruptos, los millonarios y los inmigrantes, todos han dejado su marca, una encima de la otra, creando la ciudad tan compleja y fascinante que es hoy. Y esto nos deja con una última pregunta en el aire. Si la ciudad se está reescribiendo todo el tiempo, ¿qué historia estamos grabando nosotros, ahora mismo, sobre todas esas capas anteriores? ¿Cuál va a ser la huella que nuestra generación deje para el futuro?